Mudan qué galleta le dan al fiscal. Claro, así mismo. Así mismo. Claro, es verdad, yo no puedo entrar a esta tienda así como que yo soy un pueblo de tienda, es verdad. Es verdad, coño. Así mismo. Ahí sí yo se me Y nunca quiere de ayudar. Lleva la mercancía. Lo que viene, lleva la mercancía. No puede. Hay que solicitar la autoridad. Chinois qui a fait révolution, qui a un pile problème qui décide de quitter le pays Saint-Domingue dans le moment où on a parlé là. Depuis là, on a fait battre Chinois, mais qui j'en sais passé. En temps de vidéo jusqu'à la fin, là nous fin d'andel, m'après, dis-nous tout ça que vous dit. En pile pour Chinois quitter Saint-Domingue dans le moment où on a parlé là. En temps de toute vidéo ensemble. Et puis, ou même qui peut abonner à la chaîne là pour plus d'informations. La Dirección General de Migración informó que dispuso el sometimiento a la justicia de un ciudadano chino, propietario de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte de esta capital, por obstrucción a la labor de interdicción migratoria y agresión a miembros de las autoridades actuantes. Durante un operativo conjunto realizado con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fueron detenidos 35 ciudadanos de nacionalidad haitiana, entre hombres y mujeres, quienes se encontraban laborando en condición migratoria ilegal. La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Migración número 285-04, que faculta a la Dirección General de Migración a realizar inspecciones en centros laborales para verificar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, con el objetivo de prevenir irregularidades y proteger el cumplimiento del marco legal vigente. Según detalló la institución, el propietario del establecimiento es reincidente en prácticas de ocultamiento de personas indocumentadas, se opuso de manera violenta a la labor de los agentes, incitando a sus empleados a la agresión y profiriendo expresiones ofensivas contra las autoridades. Como resultado del incidente, varios agentes resultaron lesionados. Ante la agresividad del entorno, los actuantes se vieron en la obligación de aplicar técnicas de control y uso racional de la fuerza a fin de preservar el orden y la integridad física de los presentes. No obstante, debido a la intensidad de las agresiones, no fue posible la detención inmediata del propietario, optando las autoridades por retirarse momentáneamente para evitar una escalada de violencia con consecuencias mayores, dijo la entidad. La Dirección General de Migración reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la aplicación estricta de la normativa migratoria, al tiempo que exhorta a los empleadores a respetar las disposiciones legales en materia de contratación de mano de obra extranjera. Agregó que la presencia de personas en situación migratoria irregular no solo constituye una falta al marco normativo, sino que también propicia escenarios de vulnerabilidad laboral y evasión de responsabilidades legales y fiscales. Mudan qué galleta le dan al fiscal. Claro, así mismo. Así mismo. Claro, es verdad, yo no puedo entrar a esta tienda así como que yo soy un pueblo de tienda, es verdad. Es verdad, coño. Así mismo. ahí sí yo se me Y nunca quiere de ayudar. Lleva la mercancía. Lo que viene, lleva la mercancía. No puede. Hay que solicitar la autoridad. El primer delincuente ese que está ahí. Ese es el primer delincuente que está ahí, coño. Claro. La migración en Mudan qué galleta.